doy una clase en teoría feminista contemporánea, entonces todos mis comentarios van como enmarcados por toda esa lectura que he hecho a través de los años en teorías feministas de muchos, y yo no hablo de feminismo, sino de feminismos, porque hay tantos y tan variados. Entonces, lo primero es que yo sugiero hablar de patriarcado más que de machismo, porque la palabra machista, machismo, me parece, el término me parece muy limitado, porque se refiere al macho, al macho de Pasión de Gavilanes, que es el macho violento, agresivo, etcétera, explícitamente victimario, agresivo, envalentonado. Pero hay mucho patriarcado que es muy, aparentemente, es lo opuesto a esa figura del macho. Entonces, el señor bogotano, muy bien educado, caballero, intelectual, que habla suave, etcétera, puede ser mucho más patriarcal que un macho envalentonado. Entonces, me parece que el término patriarcado y patriarca incluye al macho, pero va más allá del macho. Entonces, por eso yo opto por el término patriarcado y patriarca, y además, y aquí hago el vínculo con el segundo punto, alguien dijo que el machismo venía de la guerra y que porque de ahí se empezaban a perfilar los roles de género. Por un lado, los hombres que van a la guerra a pelear y las mujeres que se quedan en la casa cuidando a los niños. Yo sugeriría que el origen va mucho más atrás, y en nuestro caso de Colombia, el origen viene de la colonización y de lo que heredamos de Europa, y si vamos más allá, viene de la Grecia clásica, o sea, de Aristóteles, Platón. Ahí, si ustedes ven estudian esas filosofías de Aristóteles y de Platón, de Heráclito, todo eso, desde el punto de vista del género, se van a dar cuenta que ahí se empieza a cocinar el patriarcado occidental. No digo que no haya otros tipos de patriarcado, puede que haya un patriarcado chino, japonés, africano, pero digamos que el que nos atañe a nosotros aquí en Colombia fue el que heredamos de Grecia. Y el patriarca último, así el clímax del patriarca, es la figura de Dios en el cristianismo, ¿no? El todopoderoso, el que lo decide todo, el que siempre tiene la verdad última, el que lo sabe todo, explica todo en el universo. Y nosotros, dice el cristianismo, estamos construidos a imagen y semejanza. Entonces, obviamente, ahí está el origen de ese patriarcado, pero ni siquiera es desde la iglesia y del cristianismo, sino que va más allá hacia Aristóteles y Platón, y la iglesia lo reencaucha como el Dios cristiano. Pero en Aristóteles y en Platón, la figura del logos, los que hayan tomado una clase de filosofía, el logos, que era, digamos, el ser último que todo lo sabe, que es la verdad absoluta, que es el ser absoluto de Aristóteles. Ahí ese ser absoluto es lo que se nos va permeando todo, y va inyectándonos esas grandísimas dosis de patriarcado que heredamos pues aquí en Colombia, de España, en Brasil, de Portugal, en Estados Unidos, de Inglaterra, o sea, de toda Europa occidental. Y el otro punto que quería, bueno, el tercer punto que quería sugerir es que el patriarcado nos afecta a todos por igual, hombres, mujeres, trans, queer, a todos. Es como si fuéramos peces en el agua y pretender que el agua no nos va a tocar. El agua es el patriarcado y nosotros existimos en ese caldo de cultivo y nos permea todos. Entonces, todos y todas y todes tenemos que hacer un trabajo si queremos, digamos,
desprogramar esa ideología de género, pues tenemos que hacer un trabajo de cuerpo, corazón, víscera y mente, de ir desmantelando esas ideologías que nos han permeado desde antes de que existiéramos y que tienen 4 siglos casi. Perfecto, Clemencia. Ya entrando en tema, ya con esas aclaraciones de puntos de mirada claramente establecidas, tú que te gustan las telenovelas colombianas, para poner un ejemplo, aquí se dijo que las telenovelas colombianas, pues sí, yo creo que sí estamos de acuerdo, promueven un modelo de belleza y personalizan a la mujer, enaltecen al hombre misógeno. ¿Qué representación de las mujeres hay en la telenovela colombiana o en el que tú has visto así en general? No en todas, pero obviamente las que tú has podido estudiar. A ver, mira, también como en esa onda de tratar de abrir un camino que no sea tan binario, de pensar y construir, interpretar el mundo en términos binarios de hombres, mujeres, ¿no? Voy a pasar, bueno, de una binaria a otra, pero otra un poquito más flexible, y es pensar lo femenino y lo masculino, porque cuando separas lo femenino de las mujeres y lo masculino de los hombres, te da un poco más de campo para pensar lo femenino y lo masculino. Entonces, por ejemplo, entonces yo soy consumidora de telenovelas así, desde una mirada de lo femenino, cómo se representa lo femenino y cómo se representa lo masculino. Y hay cosas muy interesantes. Obviamente que la mayoría, y lo otro es que yo hablaría de las telenovelas colombianas en plural, porque hay muchos tipos. O sea, hay veces que yo empiezo una telenovela colombiana y no aguanto ni 2 capítulos porque es totalmente rígida en sus patrones de mostrar lo femenino asociado a la mujer, lo masculino asociado a los hombres. Nadie cambia, nadie se transforma, todo es tal cual dijo la Iglesia católica romana, ¿cómo es? Apostólica y romana. No hay y en el pasado, cuando nosotros teníamos la edad de tus estudiantes, Omar, las telenovelas venían una al mediodía, una a las 3 de la tarde y una a las 8 de la noche. Y las del mediodía y las 3 de la tarde no las aguantaba nadie. O sea, en términos de ser unos patrones y unas representaciones totalmente rígidas de las cuestiones de género, y no solamente de eso, de muchas otras cosas, de cuestiones de clase, de raza, etcétera. La cosa se empezaba a poner un poco interesante con las telenovelas de la noche, y no todas, algunas. Pero entonces, a ver, les voy contando cómo soy yo consumidora de telenovelas. Por ejemplo, en Betty la Fea, estoy leyendo el chat y me está distrayendo, lo voy a apagar. O bueno, no, mejor lo dejo por si hay alguna pregunta específica. En Betty la Fea, don Armando tiene una transformación a través de toda la telenovela muy interesante de una masculinidad así absolutamente tradicional, y se va volviendo cada vez más femenino. Y los últimos, digamos, 6 capítulos de Betty la Fea, tú ves un don Armando que ya casi que se quitó el don y ya es Armando, y él se declara vulnerable, él llora, él escucha, él aprecia, él se logra desprogramar las ideologías de clase y de raza con las que lo criaron, y empieza a cuestionar eso muy explícitamente. Entonces, digamos que ahí Fernando Gaitán, el libretista de esa telenovela, hizo una construcción bien interesante de un personaje hombre, pero un personaje que tiene toda una travesía desde una masculinidad así totalmente tradicional a una masculinidad o una forma de ser hombre muchísimo más femenina, ¿no? Hay otros personajes que son mujeres, pero que son muy masculinos en nuestras telenovelas, sobre todo las que se salen de Bogotá
y muestran pues, los territorios. Generalmente hay mamás, las mamás tienden a ser, además porque como lo decía Omar, ¿no? O sea, con las que 5 más 7 décadas de conflicto armado en este país, pues obviamente a las mujeres, la mayoría de víctimas que murieron son hombres, entonces a las mujeres les ha tocado enfrentarse solas y sacar las familias adelante y todo eso, y hay un montón de personajes madres que son muy masculinos, son estas mujeres de armas tomar, que a ella no se le puede decir que no a nada, ella toma todas las decisiones, ella no escucha, ella lo sabe todo, ella da cátedra todo el tiempo, habla duro, ella no acaricia, no abraza, todo eso, entonces eso también me parece muy interesante, o sea que la telenovela colombiana a mí me parece que ha experimentado ya, ya no toda, pero hay suficiente telenovela colombiana que ha hecho el esfuerzo como de representar todas estas realidades tan complejas de mujeres masculinas, hombres que se feminizan, mujeres también que son muy femeninas, pero de una forma donde no se dejan, otras que sí, por ejemplo, las 4 mujeres de los personajes principales de las muñecas de la mafia, que no sé, Omar, si eso será considerado serie o telenovela, son muy interesantes en su feminidad. Está la dócil que se deja, que deja su vida, no es capaz de tomar una decisión, sino que va ahí como una veleta y su vida la van moldeando los hombres que la rodean. Está la otra que no se deja y empieza a moldear su propia vida a pesar de las presiones del patriarcado y de los patriarcas alrededor de ella. Está la que por la plata se transforma su cuerpo porque ella siente que es la única forma de mantener a su familia y de mantener un nivel de vida que es lo que quiere, y entonces ella empieza a cambiarse la nariz y empieza a cambiarse el seno y empieza a cambiarse, bueno, todo el cuerpo entonces ahí digamos, la telenovela te muestra que la feminidad y las formas de ser mujer y lo que las mujeres hacemos en Colombia pues no es unívoco, y hay una forma muy compleja de ser mujer y de asumir la feminidad que nos quieren imponer las generaciones anteriores, y hay formas diferentes de ser femenino, y de igual forma que, bueno, me centro más en las representaciones de mujer porque ahí era la pregunta. Te voy a poner 2 casos de 2 telenovelas. Una, La Reina del Flow, que gusta por todo el mundo y que he visto que a mucha gente le gusta la representación que aparece ahí, porque es como una mezcla entre narco y reggaetón. Ahí se mezclan todas cosas problemáticas, como el tipo de mujer en el narco, el tipo de mujer en el reggaetón, el tipo de mujer en la telenovela. ¿Cómo viste esa novela? A ver, mira, a mí esa novela, a mí lo que más me encarreta de las telenovelas colombianas, y acuérdense que yo vivo en Filadelfia, es que me conectan con los territorios colombianos. A mí donde me aparezca una telenovela colombiana donde todos hablan el bogotano mainstream, no me interesa, pero cuando empiezo a escuchar los acentos de los barrios o de los territorios, el costeño, el antioqueño, el de los llanos, el campesino andino, etcétera. Eso es lo que me encarreta. Y los primeros 10 a 20 capítulos de la primera Reina del Flow me encantaron. O sea, todo es filmado en las comunas de Medellín, los personajes en ese momento tienen más o menos 13, 14 años, son chiques de barrio que están teniendo que enfrentar las condiciones de la comuna, o sea, precariedad en sus casas, adultos absolutamente precarios en términos de saber cómo educar un chico o una chica,
gente, adultos tratando de salir adelante con una panadería, cosiendo ropa, etcétera. Y me parece que los lenguajes locales de la comuna, todo esto, lo hicieron muy bien. Y el personaje de Jamie, pues me parece interesante, ¿no? Ella empieza siendo una niña totalmente confiada, ingenua, y se va, ahí es la trayectoria, si lo pensamos, es la trayectoria opuesta a Don Armando en Betty la Fea. O sea, Jamie empieza a ser una niña absolutamente femenina. Ella sigue como todas las reglas de la feminidad colombiana clase media que le tratan de imponer los adultos de su familia, y con esa ideología de género tan dócil y subordinada, le va pésimo, ¿no? Entonces termina en la cárcel, embarazada, sin quererlo, engañada. O sea, ese camino demuestra explícitamente que no, por ahí no es. Y entonces ella empieza a masculinizarse. Ella se entrena como guerrera de la DEA. Ella empieza a tomar sus propias decisiones, empieza a construir sus propias verdades, y muchas veces comete errores gravísimos. Y me gusta también que los personajes en general de la Reina del Flow, todos van cambiando, ¿no? Charlie Flow va cambiando, Jamie va cambiando. A veces hay capítulos donde uno la odia y dice, pero ¿qué estás haciendo? Y ella retoma otros caminos. O sea, no es un camino recto, sino que va como en serpentina. Y hay personajes, por ejemplo, el huracán Irma también me parece muy interesante. Es una mujer joven que no tiene ni una pizca de la ideología femenina tradicional colombiana. Desde chiquita es una chica muy masculina. Entonces, y Eric, por ejemplo, me parece un personaje muy femenino, ¿sí? O sea que hay esa complejidad donde muchas veces las mujeres son más masculinas en la representación del personaje que los hombres, y los hombres tienen vetas bastante femeninas. En el caso de la Reina de Flow, Charlie es un personaje absolutamente femenino, perdón, masculino y patriarcal y guerrero y todo eso. El tío de Charlie también, pero hay personajes un poco más complejos como Eric, que es un personaje hombre heterosexual, pero muy femenino. Y de la novela que está en este momento en primer lugar en el rating, que es Arelis, tú haces un análisis que escribimos para El Tiempo, muy interesante, de cómo leer ahí la familia de una heroína popular, de música popular, que canta popular, que le canta tal vez al machismo. ¿Cómo reflexionar sobre eso, sobre Arelis? Mira, Arelis a mí me parece un ejemplo, un caso bien interesante, porque no sé qué tanto, ¿esta clase cómo se llama, Omar? La nación de los medios, es como que Colombia pasa por los medios de comunicación en Colombia. Ya, bueno, entonces, entre los medios hay una cosa que no sé si han estudiado en esta clase o en otras, que se llama eduentretenimiento. Y la idea es usar géneros mediáticos, narrativas mediáticas que ya están bien instalados entre las audiencias para enseñar cosas. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos había una telenovela muy famosa que era telenovela como tal, escrita por los productores, libretistas, directores tradicionales de las telenovelas gringas, pero era una telenovela sobre el cáncer de seno. O sea, la meta de la telenovela era promover la conciencia del cáncer de seno y todas las cuestiones de prevenirlo, los exámenes, luego cuando te da el cáncer, las opciones que tienen. O sea, todo eso. Eso se llama eduentretenimiento, ¿sí? Es cuando se utiliza un género mediático que ya es clásico, tradicional, que ya se sabe que funciona dentro de una audiencia, y enchufarle un mensaje que los expertos llaman prosocial, o sea, un examen que va a tener un impacto positivo dentro de la comunidad a donde se manda este medio. Y a veces a mí me parece que Arelis Henao es casi que eduentretenimiento, y el tema central es la violencia contra la mujer, el maltrato a la mujer. Entonces, varios de los personajes
de tanto hombres como mujeres, son prototipos tanto del victimario que maltrata a la mujer como de la víctima mujer que es maltratada por un hombre patriarcal. Entonces, por ejemplo, Arely Senao, ella misma, el maltrato de que a ella la asedia un miembro de un grupo guerrillero. Y es también muy interesante cómo ese guerrillero utiliza su pertenencia al grupo armado y su acceso a las armas y a ser guerrero él mismo para exagerar o aumentar el maltrato a Arelis. O sea, una cosa es que te maltrate el tipo de la comunidad, pero otra cosa es que te maltrate y te asedie un guerrillero. O sea, ya es cosa mayor porque el tipo tiene acceso a armas, tiene acceso a que te secuestre el grupo guerrillero, tiene acceso a que te escondan por allá en la montaña, tiene acceso a una cantidad de cosas que el tío Pepe pues no tiene. Entonces es diferente que te asedie el tío Pepe a que te asedie el que pertenece al grupo guerrillero. Hay otro personaje bien interesante que se llama Yasmín, que a ella la maltratan pero no le tocan un pelo. O sea, el maltrato emocional. Y está, pero absolutamente bien libreteado cómo ocurre el maltrato emocional, que no puedes llegar a la policía a decir, míreme el golpe, me partieron un brazo, me jalaron el pelo, me hicieron una herida, porque no tienes nada evidente en el cuerpo que evidencie el maltrato. Pero el maltrato emocional es que duda el patriarca, duda de todo lo que dices. No, eso está mal, usted es una estúpida, usted no sabe lo que dice, y eso va menoscabando la autoestima y va menoscabando la confianza que te tienes en ti misma, y es un maltrato que puede destruirle el ego a una persona. Y ya no es persona, ya es una sombra. Hay una película en este momento en Netflix, una serie muy interesante que muestra esto, pero es central a la serie que se llama Maid, que lo voy a poner en el... Sí. Se llama... No sé cómo se llama en español. Sí, se llama la ama de casa, la señora de la casa, algo así. Bueno, entonces el personaje de Yasmín refleja esa historia, ¿no? Del maltrato emocional. Las cosas por limpiar. Gracias, Michelle. Hay otro personaje que también es la chica que ni siquiera se ha graduado del bachillerato y se junta con un hombre mayor, y también hay una disparidad tan exagerada de edades y de poder, que hay otro tipo de victimización de la mujer. Entonces, en ese sentido, me parece interesante esa telenovela. A veces me parece que ya están exagerando el mensaje y ya se hace tan explícito que uno empieza a sentir que le están echando cátedra y que se está perdiendo la parte de contar la historia. Pero eso es lo que me parece interesante de Arely Senao. Bueno, para terminar, porque tenemos que seguir y la clase termina, te pregunto, Clemencia, tú como feminista, que frente al consumo cultural, al consumo de medios, al consumo de todo, ¿cuál es porque lo que yo veo es como que uno tiene que comenzar a trabajar, así cuando tú decías desprogramarnos, o María Paula decía también que había que desprogramarnos. Para desprogramarnos necesitamos es como asumir una conciencia crítica de lectura de eso, que seamos capaces de descubrir que eso existe, eso que tú descubres que existe una telenovela, lo cual no quiere decir que nos neguemos a participar de eso o a eso, sino que tengamos una conciencia crítica de lectura, o cómo se hace eso. Sí, mira, cuando estaban hablando de que las mujeres son las que más ven telenovelas en el debate anterior, yo pensaba en eso, sí, o sea, esto de las ideologías de género, la ideología patriarcal que heredamos de Aristóteles, es tan sutil que lo permea todo, ¿sí? La telenovela, la forma como Bogotá está diseñada, el tráfico, la comida, las formas de amarnos, las formas de relacionarnos, la relación con nuestros padres, madres, hermanos, abuelos, profesores, absolutamente todo. Entonces, pretender que uno no va a ser parte de eso, que te puedes, digamos, aislar del patriarcado y de las ideologías patriarcales, a mí me parece absurdo.
Es como decir, soy un pez en el agua, pero no me voy a mojar. Eso no va a pasar. Entonces creo que es como, digamos, decir, ok, no voy a habitar Bogotá desde que esté sucia. No, pues olvídate, eso no va a pasar. Lo que tenemos que hacer es contribuir a que ir limpiando cada cuadrita o cada callecita o hacer lo que podemos en términos de nosotros como personas, como profesionales, como estudiantes, como profesores, como activistas, en ir limpiando a la ciudad y contribuir a la ciudad limpia, pero pretender que no vamos a habitar la ciudad hasta que esté limpia, pues olvídate, entonces nunca vas a estar en Bogotá. Y es lo mismo con el patriarcado, me parece a mí. Entonces decir, no, yo no veo telenovelas ni participo en el consumo cultural de medios porque soy feminista, pues es decir, es como decir, no voy a habitar Bogotá hasta que esté limpia. O sea, son como metas imposibles y es una meta que no contribuye. Entonces lo que tenemos que hacer es ser... bueno, por un lado, empezar a hilar fino, ¿no? A hilar fino, o sea, estas cosas son mucho más complejas, no son de hombres y mujeres, no, es de todos. Y tampoco son de que somos o patriarcales o feministas, no, todos somos patriarcales y ojalá todos vayamos convirtiéndonos más en feministas, pero no hay una persona absolutamente feminista que no sea patriarcal, ni una persona absolutamente patriarcal. Y entonces todo es complejo, todo es gris. Entonces la idea es ir, involucrarse e ir ampliando los espacios feministas donde quiera que habites, ¿sí? Habitas la calle, amplía los espacios feministas ahí. Eres consumidor de telenovela, amplía los espacios feministas. Eres habitante de la ciudad de Bogotá o de los territorios, ahí hay que ir ampliando esos círculos, esas esferas feministas y cuestionando lo patriarcal, pero haciendo conciencia de que lo patriarcal nos permea a todos y que es muy, muy, muy viejo y que no creo que en nuestra generación definitivamente no, Omar y Clemencia, pero de pronto ni en la de ustedes veremos un mundo más feminista, sino de pronto sus hijos. O sea, hay que asumirlo como una pelea a largo plazo. En lo que hablabas ahora me queda una duda que simplemente cortico. La ideología del patriarcado, digamos, eso sería el discurso de la gente progresista, por decir una cosa, siendo clichésudo. Y la gente de derecha tradicional dice la ideología de género. O sea, dice que los que critican el patriarcado habitan la ideología de género como si el género fuera una ideología. ¿Son lo mismo? ¿Son distintos? Aunque sean dos entradas distintas. Bueno, ahí eso no va a ser cortico. No, pero no es súper importante, porque esto a qué hora se acaba. A las 10:45. Ah, bueno, pues qué pena, pero me hiciste la pregunta. Mira, es muy importante y yo donde puedo aclaro esto porque estaba en el acuerdo de paz, o sea, surgió en lo del acuerdo de paz. La ideología de género, lo que la derecha de este país decidió llamar la ideología de género, que eso jamás se ha llamado así, es además, creo que solo funciona en Colombia, ¿no? O sea, no, llamar... ya se amplió. Bueno, ya Colombia lo está exportando. A toda América Latina, sí. Pero surgió, los inventores de ese término, para referirse a lo que voy a explicar, fue la derecha colombiana, y lo empezamos a escuchar. De pronto esto ya estaba circulando como en las iglesias evangélicas y todo eso, pero pues yo no participo en esos círculos, entonces nunca lo había escuchado, pero lo empezamos a escuchar fue a raíz del acuerdo de paz. Entonces, hay un tipo de feminismo, más que todo estadounidense, canadiense y de Europa occidental, setentero, es que esto no es ni siquiera de ahora, setentero, que abogaba por la destrucción, la eliminación de las categorías de género. Y decía que las categorías de género, o sea, hombre y mujer, son categorías construidas por la cultura europea occidental, pero que la experiencia humana era mucho más compleja y que la mayoría de nosotros somos
estamos, digamos, somos tanto masculinos como femeninos, ¿sí? Y nos movemos en un espectro entre masculinidad y feminidad. Algunas veces en nuestra vida somos más femeninos, otras más masculinos y vamos así moviéndonos en ese espectro de género. Y estas feministas abogaban porque incluso a nivel biológico somos así, porque lo que se llama un hombre quiere lo que significa el significante hombre es un cromosoma, unos cromosomas, unas hormonas y unos órganos reproductivos. Y lo que se denomina mujer, el significante mujer, son unos cromosomas, unos órganos reproductivos y unas hormonas. Pero resulta que, por ejemplo, en la parte hormonal no hay una división clara entre las hormonas de una mujer y las hormonas de un hombre. O sea, cuando tú investigas eso a nivel de todos los humanos, también es como un rango. Entonces hay unos que tenemos más progesterona y estrógeno y otros más testosterona, pero no hay, digamos, que una división clara que los que se llaman mujer tienen que tener estas hormonas y eso no ocurre a nivel biológico. Incluso a nivel de órganos reproductivos, también es un rango y hay una cantidad de personas, seres humanos que son intersexo, que no es claro que sus órganos reproductivos sean mujer u hombre. Entonces también es un rango. Entonces, a raíz de todos esos nuevos hallazgos de, digamos, la biología y el cuestionamiento que el ser humano viene en dos categorías, u hombre o mujer, entonces surge este feminismo que dice, pues la verdad es que decir que estamos clasificados en mujer u hombre es como pretender decir que los humanos están clasificados en alto y bajito. O sea, eso no tiene ningún sentido, ¿sí? Pero podríamos pensar una sociedad donde la gente se divide en alto y bajito. Entonces, entonces alguien decide, ¿sí? Unos humanos deciden, los que miden 1,10 m, entonces más de 1,10 m son altos, menos de 1,10 m son bajos, ¿sí? Pero eso es una decisión arbitraria. Hubiera podido ser 1,15 m o 1,90 m. Entonces, esa arbitrariedad que surgió en algún momento, también otra vez en Grecia, ¿no? De llamar a estos hombres y a estas mujeres, es lo que este feminismo aboga por cuestionar esas categorías de hombre y mujer y construir una sociedad donde no haya género, ¿sí? Entonces, es un tipo de feminismo muy interesante que se llama feminismo radical y que nació por allá en los 60, a finales de los 60 y 70. No sé cómo eso se cuela dentro de la derecha colombiana y sobre todo las cuestiones evangélicas, las iglesias evangélicas, y entonces empiezan a llamar a todos los feminismos como si fueran este feminismo setentero que surge en un momento dado en Estados Unidos dentro de los movimientos feministas. Entonces, digamos que eso hay que aclararlo. Es un feminismo muy particular, pero la mayoría de los feminismos ni siquiera se conectan con esto de eliminar las categorías hombre y mujer.